Gracias y paz, amados hermanos. En este video de hoy me gustaría compartir con ustedes unas imágenes de una entrevista, un fragmento de una entrevista a Don Omar, el famoso cantante urbano, donde él cuenta y relata cómo fue su salida de la iglesia, cómo fue cuando se marchó estando en la iglesia y ya nunca más regresó. Me gustaría dividir mis opiniones en tres fragmentos del vídeo, así que les pondré el primero, haré una pequeña opinión, luego les pondré el segundo y así con tres fragmentos del vídeo y tres ideas que me gustaría compartir con ustedes. Escuchen el primer fragmento. Después de estar 6, 7 años en la fe, después de haber pasado tan mal la adolescencia, ¿por qué vuelves a caer? ¿Qué pasa en ti? Yo estoy haciendo mi trabajo dentro de la iglesia, pero tengo total noción de lo que es la música urbana y de los artistas de la música urbana. Un día comenzaron a llegar artistas urbanos a la iglesia. Y desde el primer día que llegan, se acaba el servicio, los espero, voy y los saludo. Y me dicen que fueron a verme, que ustedes vinieron a verme. Sí, lo que pasa es que somos amigos, muchachos de la iglesia, nos vienen hablando de ti y queríamos conocerte. Gente que ya eran famosos, súper famosos antes que yo. Esta primera parte me hace pensar en esto. Él dice que estas personas empiezan a ir a su iglesia, ¿no? A visitar a su iglesia, a conocerlo a él. Personas que él dice que ya eran famosas en el ámbito urbano y él estaba en la iglesia, él estaba haciendo sus funciones en la iglesia y personas del ámbito urbano ya famosas y conocidas porque él conocía ese ámbito, van a la iglesia y le dicen que quieren conocerlo a él, que han ido por él, que no han ido por la iglesia, no han ido por el Señor, que tienen algún amigo ahí, algún conocido, pero que han ido por él, a conocerlo a él. Y él empieza a tener más contacto y relación con esas personas. Ahí nos tienen que venir a la mente un par de cosas. En primer lugar, que este mundo siempre va a tener seducciones. Este mundo siempre va a tener cosas a ofrecernos y casi siempre las mismas. Casi todas las cosas con las que el mundo nos seducen es dinero, fama, éxito, la intimidad sexual mal llevada, la sexualidad, la inmoralidad, los vicios, las fiestas, la vanagloria, casi siempre son las mismas cosas, los mismos anzuelos. Y estamos hartos de saberlo, pero aún así la gente sigue cayendo en las mismas situaciones. También hay que recordar que según las escrituras, cada uno de nosotros es tentado de sus propias concupiscencias, de sus propios deseos. Es decir, nadie es tentado por algo que su corazón no quiere. Al final, si una persona va detrás de una tentación, no es una víctima. Al final, corre detrás de algo que le gusta, corre detrás de algo que quiere, porque si no diríamos que no. Por eso cuando uno hace dieta no corre detrás del brócoli, corre detrás del chocolate, del helado y le da ansiedad por no poder comer eso, que no es lo sano, pero es lo que quiere su cuerpo, su carne, su deseo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esas seducciones del mundo y ser conscientes que llegan constantemente, pero también ser conscientes de nuestras debilidades. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Por otro lado, también empezar a quedar con esas personas fue algo torpe, porque la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que la Biblia también nos alerta a no estar rodeados y tener intimidad con cualquier tipo de personas, sino ser selectivos con las personas con las que deseamos tener más intimidad. Sí, una cosa son conocidos, compañeros de clase, de trabajo, otra cosa son amigos con los que ya empezamos a compartir vida y tiempo libre. Ahí debemos ser cuidadosos porque, como dice la Escritura, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora, miren esta segunda parte de la entrevista. Nunca, nunca trate de ver en el hombre la perfección de Dios. Y yo cometí ese error. Yo cometí el error de comenzar a ver las acciones de los hombres y no los frutos de Dios en ellos. En esta ocasión dice algo que me parece que todos hemos cometido el mismo error. No es que esperemos la perfección en las personas, porque somos conscientes que nadie es perfecto. Sí que es verdad que tenemos una tendencia a idealizar a algunas personas. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los pastores, ¿no? Los pastores esperamos que nunca fallen, que nunca se equivoquen, aunque somos conscientes de que todos somos pecadores redimidos por Dios en un proceso de santificación. Esperamos que los pastores sean prácticamente perfectos y que nunca se equivoquen. Sin embargo, cuando miramos la Biblia, vemos que Abraham se equivocó
equivoca, vemos que Noé se equivoca, vemos que varios hombres de Dios, todos los hombres de Dios, excepto nosotros, el único que vemos que no comete error alguno es el Señor Jesucristo, pero todos los demás vemos eso. Aún así tenemos la tendencia a idealizar a las personas, a elevarlas a una estatura de que no se pueden equivocar o la decepción será terrible. Por eso también a veces cometemos el error de tener esa imagen en nuestra mente de ver tantos los defectos en otras personas, las cosas que no hacen bien, las cosas que todavía deben ser mejoradas, deben ser santificadas. Y sí que hay que diferenciar, ¿no? Entre una falta moral que descalifica a un pastor o un pecado o un fallo cometido que no descalificaría la moral de un creyente. Es decir, nosotros en la iglesia tenemos personas que un día pueden tener un mal día y contestaron y se les fue un poco el tono de voz, o una persona que un día, pues porque no tiene un mal día, te quiso ignorar y no está bien tampoco, ¿no? Pero estaba mal o pues se le cruzó un cable y ahí es donde tenemos que aplicar, ¿no? El ser compasivos, el perdonar como Cristo nos perdonó, el soportarnos los unos a los otros y esas cosas pueden pasar en la iglesia, ¿no? Porque al final la iglesia está formada por los redimidos del Señor, pero que están en un proceso de santificación y que solo serán perfectos cuando estén en gloria en la eternidad. Por eso lo que dice es cierto y yo creo que a todos nos pasa. Muchas veces elevamos las expectativas altas, también tenemos un espíritu crítico, no hay que negarlo, no hay que tampoco quitar esa parte de culpa de nosotros. Muchos tienen un espíritu crítico más desarrollado que otros, pero le empezamos a ver todos los defectos a todas las personas, a cada congregación, a cada iglesia local, a todo lo que nos rodea. Y hay algo que dice en este caso en la entrevista que a mí me parece hermoso. Y yo realmente reconozco que oro para cada día conseguir hacer eso más. Y es poder ver el fruto de la obra de Dios en la vida de las personas. Les doy un ejemplo. Una persona que lleva en nuestra congregación 2, 3 años y le podemos ver cosas que siguen que están mal, que todavía tienen que cambiarse algunas cosas, pero también podemos ver que no está igual que cuando llegó y que el Señor ya ha santificado su vida y que varias cosas han cambiado. En vez de mirar eso y dar la gloria a Dios por ese proceso de santificación que ya es notable, que ya se ve, solemos ver todo lo que falta. Y hay una realidad, siempre va a faltar algo hasta que estemos en gloria. Por eso creo que sí, debemos, no significa ignorar el pecado, la Biblia habla del pecado, de cómo debe ser tratado en la iglesia, de cómo debe disciplinarse, pero no esperar esa perfección en la iglesia local y sobre todo también saber ver el fruto de la santificación que ya se ve, la obra de Dios que ya se ve en nuestros hermanos, en nuestros pastores, en la iglesia. Así que eso me pareció muy interesante. Ahora les dejo con la tercera parte y mi último comentario. Llega un momento en el que se ve no grato dentro de la iglesia el que yo comience a compartir con estas otras personas, en que yo esté invirtiendo en mi tiempo haciendo música. Recuerdo que en aquel tiempo me la quisieron hacer súper difícil. Y yo dije, me voy. Un día más no regresé. Un día más no regresé. Y literalmente 3 meses después era Omar. Finalmente, Don Omar afirma que las personas de la iglesia no empezaron a ver muy bien que él se juntara tanto con esta gente y al final pues terminó saliendo, yéndose a ese mundo, que él afirma en la entrevista que es un mundo donde la gente pues, aunque él veía muchos defectos en la iglesia, la gente de fuera andaba mucho peor. Y él al menos es honesto en eso, porque muchas personas disfrazan el mundo como si estuviera lleno de bondad, honestidad y flores, pero no es la realidad. Todos sabemos que el pecado reina en las calles y en la sociedad porque venimos de allí, de ser esclavos del pecado. Y finalmente Don Omar dice que sale. Y hay una cosa que sí debemos recordar. Las personas que son de Dios pueden tropezar, pero el Hijo de Dios siempre va a volver a casa. También es cierto que hay personas que pasan un tiempo en la iglesia y me refiero que pasan un tiempo entre los creyentes y muchas veces ya decimos es un creyente, es un hijo de Dios, pero la verdad es que la Biblia afirma que hay personas que estarán con nosotros pero nunca serán de nosotros. El apóstol Juan lo dice, ¿no? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros, pero salieron para demostrar que no todos son
de nosotros. Así que hay una realidad. No todos los que están ahora entre los creyentes forman parte de la verdadera iglesia y algunos abandonarán el camino. Es lo que llamamos apostasía, el abandono de la fe. Un hijo de Dios puede llegar a tropezar, pero siempre volverá a casa. El Señor siempre lo va a redarguir. El Espíritu Santo lo va a convencer de pecado y lo va a traer nuevamente al redil. Pero alguien que pasa un tiempo en la congregación y abandona definitivamente la fe y se va al mundo a practicar el pecado, también nos está diciendo algo, que posiblemente nunca nació de nuevo. No estoy hablando del caso de Don Omar, estoy hablando del caso, pues, hipotético de personas que pasan por la congregación. Las iglesias cometemos mucho el error de pensar que todos los que están ahí son hermanos, pero la Biblia muestra que no. Primero, el apóstol Juan, como he citado, dice que algunos abandonarán la fe, mostrando que nunca fueron de nosotros. Segundo, algunos van a estar con nosotros hasta el final y nunca serán de nosotros. ¿Cómo van a estar aquí congregando hasta el final y nunca serán? ¿Cómo dices eso? Bueno, la Biblia dice, palabras del Señor Jesús, que aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. O sea, personas que hasta el final estuvieron entre creyentes, pero el Señor Jesús les dice, apartaos de mí, yo nunca os conocí, vosotros los que practicáis la iniquidad. Así que hay una relación no solo entre congregar, sino entre la vida que llevo en cuanto congrego. ¿Por qué? Porque hay mucho hipócrita que congrega, pero la vida que lleva no tiene nada que ver con la vida que está definida en la palabra como la vida de un verdadero creyente hijo de Dios. Así que estas son mis reflexiones y me encantaría sus opiniones sobre esto que comenta Don Omar, sobre cada uno de los puntos que hemos hablado y qué piensan ustedes al respecto. Desde aquí, deseando como siempre que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y recordándoles que los amamos en el Señor. Si has llegado hasta el final de este video, recuerda dejar un me gusta y compartirlo con más personas.